Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo capítulo de Refugiados, este podcast que gracias al Señor hemos podido estar trabajando junto a nuestro pastor Pablo Torres, que el Señor nos ha permitido traer estos temas, a estudiarlos, a aprenderlos e invitarlos también a que vean el capítulo anterior sobre las sendas antiguas, y hoy estaremos hablando sobre la sana doctrina, que también es un tema hermoso del Señor, que lo hemos oído, que muchas veces se ha pasado en una conversación, muchas veces se ha escuchado en una predicación, muchas veces se ha escuchado como tema o se ha compartido como solamente un pensamiento en nosotros sobre la sana doctrina, cuál es su significado, cuál es su profundidad, en qué tiempo estamos viviendo nosotros sobre esta temática y sobre esto que en esta tarde, en este día, o si lo está viendo en la noche, en esta noche queremos compartir con usted. Pastor, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, Pastor Antonio. Contento de poder estar un día más junto con usted y poder compartir nuevamente un tema que de alguna manera va nutriendo nuestros corazones y que va a ser obviamente una semilla, va a germinar en nuestro corazón y creemos que esto va a traer fruto, va a traer bendición y también conocimiento, que es lo que queremos alcanzar. No que ya lo hemos alcanzado, pero esto nos va a hacer crecer también en el conocimiento. La semana pasada vimos, o en el programa pasado vimos con respecto a la senda, las sendas antiguas, y tiramos un poco ahí, dejamos lo que más o menos es la senda antigua, lo que quería decir con respecto a la búsqueda, cómo los antiguos buscaban la fe, con respecto a la fe, con respecto a la adoración, a la alabanza también, en los cánticos, cómo se adoraba al Señor. Y llegamos, dijimos que lo definimos con respecto al camino, lo tengo acá. Camino y senda son palabras que casi se parecen, van en la misma línea. La diferencia entre un camino y una senda es que el camino lo podemos hacer nosotros, o lo puedes hacer tú, desde el punto de partida que elijamos hasta el destino, pero la senda tiene como característica que alguien más ha caminado ahí. Es algo que está marcado. Y hoy día, Pastor, tenemos otro tema que también es muy importante, un tema que también es muy relevante en este tiempo, porque uno ve mucho con respecto al tema de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es una práctica, es una enseñanza, obviamente, que en el tema espiritual, y obviamente siempre lo espiritual redunda hacia afuera. Pero, ¿qué realmente? ¿Cuál es la base de la sana doctrina? Porque obviamente tiene que tener su base, no es una cosa que nosotros digamos, oye, tú no eres de la sana doctrina, o yo soy de la sana doctrina, que hoy día se pelean eso, y preguntar cuáles son las bases que se tiene para decir, tú no eres de sana doctrina y yo sí lo soy. Amén. Y antes que vayamos al tema, queremos hacerle la invitación para que comparta estos podcasts, para que pueda invitar a otros, para que podamos hacer evangelio también a través de compartir la palabra del Señor en estos formatos. Siempre el Señor va abriendo puertas, siempre el Espíritu de Dios se va abriendo camino, y muchas veces vemos las redes sociales como algo negativo, pero también nosotros podemos sacar provecho, y queremos darle la invitación que nos ayude, que nos acompañe en este trabajo, en esta senda de compartir la palabra del Señor, compartiendo también con otros. Vamos a la palabra del Señor, a la Escritura. Tenemos 2 de Timoteo, que yo creo que es un texto clave que nos nombra, porque también no tenemos muchas referencias. Yo creo que eso es uno de los puntos que tiene que ver estos temas, que muchas veces la referencia están en la Escritura, pero hay que buscarlos, hay que indagar, hay que profundizar en la palabra del Señor,
Muchas veces tomamos, como bien decía usted, el podcast anterior, tomamos un texto y lo sacamos totalmente fuera de contexto para poder nosotros refutar o nosotros podamos fortalecer un pensamiento propio que podamos tener, diciendo que la Escritura, que es algo que también hemos aprendido en la congregación, suma. No podemos mutilar la palabra del Señor, no podemos dividirla. La palabra, lo dice Salmo 119, tenemos que verlo en torno a sumar. Sumar lo que dice tal libro, sumar el pensamiento del apóstol Pablo con el pensamiento del apóstol Pedro, con el pensamiento que habla el Señor sobre esto. Según de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán, y esto es una de las primeras cosas clave que nosotros tenemos que ver en esto de la sana doctrina, el no soportar. ¿Qué podemos ver nosotros en esto? Por ejemplo, el no poder soportar algo, que es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo pensaba en el ejemplo muchas veces en tomar cargas pesadas. Muchas veces hay cargas que no se pueden tomar por el peso. Entonces, para cierto, que dice el apóstol Pablo acá, que en los tiempos que va a haber gente que va a ser mucho el peso de la palabra para el estilo de vida que llevan. Amén. Amén. Jesús, cuando está con sus discípulos hablando del pan de vida, los discípulos le dicen, ¿quién va? Dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar o quién la va a sostener? Entonces, con respecto a aquello, lo dice ahí la Escritura, que no se va a sufrir, dice la versión 60, ¿usted estaba leyendo? La de las Américas. La Biblia de las Américas. Entonces la versión 60 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la van a soportar, no van a... porque estar en la sana doctrina o aprender la sana doctrina tiene que ver muchas veces con cosas con obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Amén. Y son obligaciones internas, más que externas. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a compartir un poco adelante, porque a veces pensamos siempre en lo externo. Y cuando uno comparte la palabra o cuando uno comparte esto, y uno dice, le puede decir a la gente, oye, Dios mira el corazón nomás, no mira lo externo. Y varios te van a refutar y te van a decir, no es así, porque Dios mira lo externo, no es que Dios mira el corazón. Y la Escritura señala, en 2 de Samuel, no me recuerdo si el primero o 2 de Samuel dice, cuando Samuel va a ungir a David, entonces ve a su hermano, a Eliab, si no me equivoco, y lo ve y se maravilla, porque ve a un hombre, y en las versiones originales dice que ve su apariencia, porque el Señor le dice, mira Samuel, yo no veo, y cuando lo ve Samuel dice, este es el rey de Israel. Entonces el Señor le dice, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, tú ves la apariencia, que era lo que él estaba viendo. Yo miro, dice el Señor, el interno del corazón. Entonces la clave de la doctrina tiene que ver con lo interno. Entonces, ¿por qué no se va a sufrir la sana doctrina? Porque hay doctrinas, obviamente, que te endulzan el oído, dice la Escritura, y no se sufre. La doctrina, la sana doctrina, se sufre. O sea, no es un sufrimiento de que que yo no me quiero poner esto, que la vestimenta. No, es algo, aparte de algo mayor, es algo más interno, algo más espiritual con respecto a este tema. Y Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el verso 1, le dice, te encarezco. No sé cómo dice su versión ahí. En el capítulo 1 lo tiene ahí, ¿o no? No, tengo solamente... Déjeme buscarlo. Búsquelo nomás. Dice, te encarezco delante de Dios. O sea, le estaba pidiendo algo de verdad que necesitaba el apóstol Pablo decírselo y pedírselo, porque encarecer es pedirle algo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra. Ahí está la clave. Te encargo solemnemente, dice la versión de la... Entonces hay algo mayor. La petición que está haciendo ahí, o en esa versión, aparece como una petición
mayor que como Solemne. pedir, oye, préstame Claro. esto. No, es algo Le da una solemnidad a lo que está viviendo el hombre. correcto. Entonces viene este tiempo, vendrá este tiempo, cuando no se sufrirá sana doctrina, sino que teniendo, y aquí está la clave, Pastor Antonio, y le doy el paso para que usted continúe. Aquí está la clave de por qué hay tanta doctrina, porque la doctrina sana o la sana doctrina está hablando de una enseñanza limpia, Pura. pura. Entonces, ¿por qué hoy día se ha manipulado la doctrina? ¿O por qué hoy día se ha adulterado la doctrina? Porque hay comezón de oír. O sea, la gente, disculpe el término que voy a usar, a veces cualquier micro le sirve. Escucharon algo allá, allá van todos. Escucharon algo por acá, allá van todos. Entonces, lo importante aquí es la palabra. Pastor. La cabida. Jesús le dice a los fariseos, mi palabra no tiene cabida en ustedes. Tiene que ver con el soportar, con que la palabra del Señor no podía entrar en ellos. Ahora, avanzando, claro, en el tema y en el texto que según Timoteo 4:3 tenemos bastante de que poder tomarnos sobre esta doctrina, esta enseñanza que es pura. Lo que dice usted, Salomón lo dice en la Escritura, en Eclesiastés, si mal no me equivoco, que el oído no se cansa de oír, como el ojo no se cansa de ver. No se sacia, dice No alguna se sacia, claro, de poder oír. Y en estos tiempos que nosotros tenemos, mucho, antiguamente yo creo que era menos factible el poder alcanzar otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina. Hoy se ha masificado por todos lados voces, porque para que haya un oído tiene que haber una voz. Y estas voces se han multiplicado de muchas formas, trayendo, que es algo peligroso, nuevas revelaciones, nuevas profundidades, le llaman algunos, que el Señor también habla sobre esto, sobre aquellos que profundizaban con Jezabel en la doctrina de Satanás. Entonces, siempre que hay un oído, como dice también el salmista, siempre un abismo va a llamar otro abismo. El comezón de oír es el oído que no se cansa de oír, que necesita oír. Y muchas veces es ahí donde se corre el peligro, porque nosotros, el Señor lo dice en la Escritura, que la oveja oye la voz de su pastor. Esa es una de las características del oír. Tiene la seguridad. Tiene la seguridad de lo que está oyendo. Correcto. Pero cuando hay un desenfreno, podemos decir, en el oír y necesitamos oír, se corre el peligro de la sana doctrina. Porque el apóstol Pedro en la Escritura también habla sobre esto. El apóstol Pablo llama también a esto cuando él va, ¿no es cierto?, con Timoteo en estos viajes. Siempre encuentra gente que hacía culto, o los griegos que les gustaba siempre oír algo nuevo. Siempre les gustaba en el aerópago, estaban todos reunidos y siempre había alguien que estaba hablando y siempre estaban buscando escuchar alguna cosa nueva. Y cuando llega el apóstol Pablo, él le trae la palabra y se toma de lo que ellos hacían y le empieza a hablar sobre la creación del Señor y empieza a traerle. Entonces, en estos tiempos también ocurre así. Es tan masiva la información que hay, que muchas veces se produce esta necesidad del oído, de escuchar algo. Y muchos buscan cosas nuevas, buscan escuchar y apartan su oído de la enseñanza que es pura. Que algo puro es algo que no tiene engaño. Que también hay otro punto que usa el Señor en Mateo 24, que en los últimos tiempos dice, mirad que nadie os engañe. Entonces la sana doctrina tiene que ver con una enseñanza que no trae engaño, que no trae un beneficio. El apóstol Pedro también habla sobre esto, sobre que harán de ustedes mercader, harán ganancias con ustedes. Correcto. Hay varias, son advertencias aquellas palabras o aquellos textos que usted está ocupando. Yo tengo aquí varias advertencias que la Escritura nos va enseñando y nos va advirtiendo con respecto a esta doctrina.
no podemos hacer de una costumbre una doctrina. Eso tenemos que tenerlo más que claro. Queridos oyentes, queridos hermanos, no podemos hacer de una costumbre humana una doctrina dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en luna llena, si no me equivoco, en día de reposo. No juzguen. A veces hacemos de nuestras costumbres una doctrina. Bueno, mire, no voy a tocar un punto específico para no dañar a nadie, ni que crean que nosotros estamos en contra no es así. Pero a veces se toma aquello, ¿ve? Y por eso el Señor nos advierte lo que bien decía usted. Citaba Mateo 24:4, mirad que nadie nos engañe. Entonces, pongan ojo a aquello. Hechos 20:29 dice la Escritura que entrarán los rapaces. En Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hay advertencia, van a haber hombres que se van a levantar conforme a sus propias concupiscencias, lo dice la Escritura. Primera Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Otra cosa, toda doctrina, porque dice ya doctrina de demonios, toda doctrina que no sea del Señor es un espíritu engañador. Y a veces, usted bien citaba la palabra, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz estamos oyendo? Si yo doy una doctrina que no es bíblica, o una doctrina que de una costumbre la hice doctrina, ojo, que podemos estar escuchando un espíritu engañador y podemos estar insertando dentro de la congregación doctrinas de demonios. Pero hubo también falsos profetas, segunda de Pedro 2:1, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces el Señor nos alerta en su palabra de que vienen tiempos peligrosos con respecto a la doctrina. La doctrina en arameo es Torah, que significa enseñanza o ley. En el griego es didascalía, que es instrucción. Y en hebreo es lekach, que significa enseñanza y aprendizaje. Quería compartir Amén. eso. Sí. Primera de Pedro 2:2. Un texto clave también sobre esta enseñanza. Y dice que nosotros debemos desear como un niño recién nacido la leche pura de la palabra, que hace referencia a la sana doctrina, porque ocupa también esta palabra, adolos, que es algo sin engaño, que es algo no adulterado, que es la sana doctrina, es algo puro, para que por ella crezcáis para salvación. Y sabe que me encontraba buscando en el Antiguo Testamento sobre la leche. Y dentro de todo el Antiguo Testamento hay una palabra que se ocupa para hablar del fruto, ¿no es cierto?, de la leche o el fruto de la vaca. Pero hay un texto en Job que solamente es el único texto en el Antiguo Testamento que ocupa otra palabra para leche. Y me llamó la atención porque jalab es la palabra hebrea que se ocupa en todo el Antiguo Testamento, pero en Job 29:6 se ocupa la palabra gemá. Y es la única parte del Antiguo Testamento donde leche significa gemá. Y gemá significa crema. Significa leche cuajada, ya como en un espesor. Y la palabra deriva, la raíz de esta palabra, significa amurallar o ciudad amurallada. Y me llamaba la atención para traerlo, ¿no es cierto?, a colación en lo que estábamos hablando, que la sana doctrina es una muralla, es una protección, es una ciudad amurallada. Nosotros participamos, ¿no es cierto?, en la congregación Centro Cristiano Internacional, Tomé Ciudad de Refugio. O sea, hablamos de una ciudad, aquí habla de una ciudad amurallada que es de donde deriva la palabra. Entonces, ¿cuál es la importancia
de la sana doctrina, no solamente apegarnos a algo como bien critican los apóstoles, a ciertos hombres que querían imponer, por ejemplo, la circuncisión. Correcto. Pero ellos le llamaban el rito de la circuncisión de Moisés. Pero los apóstoles lo que dieron fue una enseñanza de cómo debían vivir, no un rito. Entonces, si nosotros vemos en este contexto del Antiguo Testamento que la sana doctrina es algo que nos va a guardar. Es algo, como dice acá, es un muro de protección. La sana doctrina. En el caso de que esta doctrina no tenga y caiga, ¿no es cierto?, en lo que hablaba usted, estos hombres engañadores que se levantarán, que harán comercio, que la Escritura también habla sobre esto. En el libro de Isaías 55:1 dice que podemos comprar sin dinero. Y dentro de las cosas que dice que podemos comprar está la leche, que es figura de la sana doctrina, que tampoco es para hacer mercado. Yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros podemos ver en estos tiempos, que la doctrina está teniendo un precio. Para algunos grande, para otros no tanto, pero en sí se va haciendo un mercadeo, se va haciendo un negocio sobre esto. Correcto. Por eso es importante de poder definir o poder dar claridad. Bueno, nosotros aquí de alguna manera damos luces de lo que creemos nosotros en la palabra, de lo que es la sana doctrina. Ustedes, bueno, tenemos poco tiempo para eso. Ustedes después indagarán, anotarán los textos que hemos citado y verán que lo que estamos diciendo es netamente de la palabra. Entonces, con respecto a la muralla que usted decía, Pastor Antonio, yo creo en mi corazón que si hay un hombre que no está amurallado con la palabra o la sana doctrina, no puede definir o no puede diferenciar entre alguien que tiene la doctrina y quien no la tiene, o si la doctrina es sana o es una doctrina enferma, que es el antónimo de la sana doctrina. Porque la doctrina sana o la sana doctrina es la palabra. No tenemos otra línea, o no tenemos otra base. ¿Ya? Tenemos como base la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, que esa doctrina profética, doctrina apostólica. No hay otra base aparte de esto. Con respecto a la ley, ¿ya? Porque a veces hacemos de la ley doctrina y nosotros morimos a la ley. La ley para nosotros es un ayo. La ley nos dice a nosotros, mira, robar es pecado. Entonces nosotros sabemos por medio de la ley que aquello es pecado, pero no somos juzgados nosotros conforme a la ley, porque la ley se cumple en Cristo. Él es nuestra ley. O sea, nuestra salvación es por gracia. ¿Por qué quiero dejar claro esto? Porque a veces se toma, como decía al principio, como doctrina la ley. No sé si se entiende, sí, porque no solamente están los 10 mandamientos, sino que hay más leyes que el Señor. Hay mandamientos, hay estatutos, hay ordenanzas. Gracias, pastor. Mire, quiero leer algo aquí. Mateo 15, 7, 14, me hizo una pregunta ahí, ¿qué es la sana doctrina? Y dice el 7 así, Mateo 15, del 7 al 14, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, esto estaba profetizado por Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el 9 dice así, pastor, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos. Y aquí es tremendo, porque a veces la mayoría de las doctrinas que hay son mandamientos de hombre. Y aquí dice, enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Yo le puse entre paréntesis la doctrina en sí, querido oyente, querido hermano, la doctrina en sí no son mandamientos de hombre. Ahora usted me puede decir, ¿cómo lo sé yo? ¿Cómo lo veo yo si es que no es mandamiento de hombre? Lea la Escritura. Leamos la Escritura. No, es que la doctrina es que tienes que usar corbata
y no puedes predicar sin corbata. No es una doctrina, es un mandamiento de hombre, o es una costumbre dentro de la congregación, ¿cierto? Para verse más ordenado, obviamente, de manera más formal. Yo predico con corbata siempre, pero no como una doctrina, o no que imponga una doctrina por un mandamiento de hombre. Entonces dice esto, y llamando así la multitud, les dijo dos cosas: oíd y entended. Y es importante esto, pastor, ponerle la lupa a esto, que la doctrina o la sana doctrina no tiene nada que ver con mandamientos de hombre. Amén. Entender, Felipe le enseña, ¿no es cierto?, al eunuco, le dice, entiende lo que está leyendo, y creo que una de las cosas que más potente puede haber en la vida de un hombre que lo aparta de esto es no entender. Porque nosotros tenemos un libro completo, 31 capítulos de Proverbios, que nos hablan de la sabiduría, del entendimiento, de la inteligencia, del conocimiento. Nos hablan del consejo de Dios. Bien, Isaías también habla que el Señor será su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pero una de las primeras cosas que llama Isaías al niño que iban a ser en nuestro Señor Jesucristo, le llama un admirable consejero. Entonces, y después nosotros vemos en el libro de Juan, capítulo 1, que el verbo se hace carne, la palabra. Entonces, ¿dónde está el consejo? Para ese tema, por ejemplo, que es tan controversial, hay gente que lo apoya, gente que no, que tiene un pensamiento humanista sobre algunas cosas, que el Señor da su consejo en esto. Siendo que hay otros temas bíblicos que son de una mayor relevancia, que muchas veces es como lo que el Señor le decía: ustedes imponen cargas, pero ustedes mismos ni con un dedo quieren moverla. Correcto. Y se imponen cargas sobre esto. Y como bien dice que el texto, versículo 9, que enseñan como si fuera una doctrina, una enseñanza, un diasconeo, lo enseñan, pero que en sí es solamente lo que el Señor siempre criticó. Los ancianos le dijeron esto, Él lo dice varias veces. Los antiguos dijeron esto, los ancianos dijeron esto, más yo os digo. Correcto. Y el Señor pone, y lo que Él decía estaba apegado a la Escritura. Y eso es tremendo, porque también el apóstol Pablo va a Berea, está en Tesalónica, los de Tesalónica no quieren escucharlo, lo expulsan de ahí. Él dice, me volveré a los gentiles, va a Berea, y dice que la Escritura que lo que él enseñó, los bereanos tomaron e indagaron si lo que él enseñaba era así, y la Escritura les da el nombre que fueron más ilustres. Yo creo que esta es una de las cosas importantes sobre esto de la doctrina, el ser ilustre en indagar si lo que se habla es así. Porque si se toma el precepto de hombre, y nosotros hemos escuchado preceptos de hombre que se han hecho doctrina, se han enseñado como doctrina, se han exigido como doctrina, y la doctrina que es bíblica se ha odiado. Correcto. Estaba pensando en algunas doctrinas o algunos mandamientos que el Señor nos dijo, porque la doctrina tiene que ver con los mandamientos del Señor. Amén. El bautismo. Amén. El Señor enseña y manda, ¿cierto? La predicación. Amén. El Señor manda a predicar. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo. Entonces el Señor manda a bautizar. Amén. El Señor manda también a que le recordemos la Santa Cena. Sí. Son doctrinas. Los dones espirituales, doctrina. Creemos nosotros en los dones. Creemos en la manifestación del Espíritu Santo con orden, como dice la Escritura, decentemente y en orden. Son doctrinas. Eso es sana doctrina. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios o que es Dios hecho hombre. Doctrina. Creemos en aquello. Creemos que no hay otro medio para llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Doctrina. Que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Doctrina. Eso se llama sana doctrina. Si yo no creo algo así, pastor, si yo no creo algo así, no estoy hablando de una doctrina sana. Amén. ¿Ah? Creemos que la sana doctrina tiene que ver
con el cumplimiento de la palabra en nosotros. Por eso le decía adelante, y quiero leer ese texto de Primera de Samuel, que esto, pastor, yo creo que no que sea el centro del tema, ya el texto base fue el que dio usted en 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. Pero este texto a mí me aclara muchas cosas con respecto a lo que nosotros vemos. No, esta hermana anda con pantalones, es de la doctrina, es del diablo. Pastor, decimos, emitimos juicio de repente sin ser bíblico. No, es que la hermana anda con vestido, no, si ella sí es de la sana. Y no es así. Entonces este texto, lo cité delante, dice 1 Samuel 16, 6, 7, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo de cierto delante de Jehová, este es su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, amén, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y la doctrina, pastor, está en esto. Pero Jehová mira el corazón. Entonces la doctrina y la sana doctrina tiene que ver con el interno, en nuestro corazón. O sea, la palabra orando en nuestro corazón. Y obviamente esto lo creemos con todo nuestro corazón, valga la redundancia, de que lo que el Señor hace aquí, lo hace afuera también. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, ya para ir cimentando esto, o para ir ya dando luces de lo que es la doctrina o la sana doctrina tiene que ver netamente con los mandamientos del Señor, con su palabra en nosotros. El Señor, obviamente, haciéndonos sentir la obligación que tenemos para con Él, el servirle a Él, una doctrina, ser servidores del Señor. Eso no es un mandamiento de hombre, sino que Él le dijo al pueblo de Israel, vayan al desierto y sírvanme. Amén. Solamente poniendo un punto para terminar, podemos ver que la doctrina es enseñanza. Entonces, yo creo que aquí tenemos mucho que ver con el tipo de enseñanza que se da. Porque si hablamos de una enseñanza con engaño, la enseñanza, ¿qué va a hacer? Va a poner la vista donde no se debe. Por ejemplo, en el que enseña. Siendo que nosotros, nuestra vista, nuestros pensamientos, como dice usted, lo que sale de nuestro interior tiene que ser para glorificar a Dios. Entonces, muchas veces la responsabilidad que dice Santiago, no hagáis muchos de vosotros maestros, va a recaer sobre aquellos que enseñan todos estos temas o todo esto que son obviando la doctrina del Señor y enseñando otro tipo de palabra, otro tipo de pensamiento humano que vaya tratando de confirmar pensamientos o intenciones de un corazón engañoso. Por eso es muy importante la enseñanza en nuestra vida, es muy importante definir nuestro oído, dónde se está educando, definir lo que estamos aprendiendo, si está siendo de bendición para mí o me está apartando del principal punto, que es conocer a Cristo. No conocer un hombre, no conocer un ministerio, no conocer pensamientos, ¿no es cierto?, filosóficos, humanistas de estos tiempos, es cuánto yo aprendo del que me está enseñando, aprendo de Cristo. Que el Señor le bendiga, estamos en el tiempo, ha sido un momento de mucha bendición para nuestra vida de compartir de la palabra del Señor, invitando a su vida que tome estos textos que nosotros vamos nombrando para que los estudie, para que los anote y para que comprobando usted mismo pueda ver lo que la palabra del Señor le quiere decir. Para mí ha sido una bendición, Pastor Pablo. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Darle gracias también al Señor por darnos esta tremenda oportunidad, esta tremenda bendición de poder compartir en pocos minutos. Es muy difícil poder explicar todo, pero queremos a través de estos minutos dejarle más o menos las luces o dejarle la espiga para que usted pueda
obviamente espigar ahí y poder también sacar de lo que nosotros hemos ido hablando. Queremos bendecir sus vidas, que bendigo la vida de mi pastor también, de su familia, que ellos se preparan aquí en su casita, mi hermano Nicolás también, y eso es de bendición, ver también aquí mi esposa, mi hija, poder compartir, y esto obviamente trae una bendición para nosotros. Que el Señor les bendiga, nos vemos el próximo martes en Refugiados, creyendo con todo nuestro corazón que el Señor va a hacer una obra en sus vidas. Y como dice o como es nuestro título, Refugiados, esperamos que si tienes alguna dificultad, si tienes algún problema, refúgiate en el Señor, búscale, y el Señor, que es amplio en perdonar y también es amplio en socorrer. Lo creemos, te bendecimos y te dejamos invitado para el próximo martes, y suscríbete a nuestras páginas de las redes sociales, que estarán ahí disponibles también, y cada vez que nosotros compartimos están ahí abajito de la pantalla para que usted pueda también ser bendecido a través de aquellas redes. Que el Señor les bendiga. Chao, bendiciones. Bendiciones.